encontrarnos. Y bueno, y para mí una alegría charlar con María Pía, que nunca compartimos Es esto, cierto, ¿no? es cierto que nos estamos encontrando últimamente en conversaciones presenciales en la vuelta Es verdad. al ruedo. Es verdad. Bueno, hace muchos años que la conozco a María Pía, primero de lejos, pero bueno, después, bueno, te leo mucho, María Pía, te he leído. Desde los Yo Lugones, también a usted. desde los Lugones acá te leo. Claro. Y bueno, y un poco la idea de la charla es hablar de constelaciones literarias que para mí, y arrimo acá el bochín, arrimo el bochín de los libros, que en un sentido la idea de quipu o de nudo es una idea de constelación, es una idea cercana a la constelación, ¿no? Es una idea de generar un pensamiento poético. En quipu María va a decir, prefiero la poesía al concepto, ¿no? Y bueno, la idea de constelación es romper un poco el concepto y armar esos dedos en el aire, armando lecturas, que también son un poco los nudos que María Pía traza o arma en quipu. A mí de quipu me gusta mucho una oración, porque bueno, asoma mi pasado católico. Y la oración era de lo que más me gustaba, por algo después me gustó la poesía, ¿no? Rezar era de lo que más me gustaba, cuando iba al colegio con las monjas, era lo que más me gustaba. Y esta oración que encontré en Quipu, que me gusta mucho, que dice, poesía, no nos abandones a la razón política, ni permitas que te querramos escuálida portante de un giro convincente o combustible de emociones. Exiginos, poesía, considerar tus fuerzas, la ferocidad de tu amistad, el declive hacia ese sentido que apenas atisbamos, la precisión de una imagen que no flota en la serie de las comunicaciones, la emoción que se anuda en una parte ignota de los cuerpos. No a nuestro servicio tus rudimentos, sino arrojo a la experiencia de una lengua que acontece más allá de la época, fuera de las condiciones en las que debamos pensar y hablar para que nuestra habla sea aceptada y comprendida. Costurerita que siempre da el mal paso, tu hilado es necesario para coser las partes de un nuevo sujeto. Que el espantapájaros nos salga poeta, mejor aún, una Oliveria descocada, un poco tartamuda y vagabunda. A mí me gusta mucho la idea de tartamudeo que trabaja Quipu y que también María Moreno retoma, porque es un poco como yo me siento cuando escribo, tartamudeo, ¿no? Me siento una tartamuda, en el sentido de que no soy una académica, entonces soy una divulgadora, entonces la divulgación es un tartamudeo, ¿no? Es como llegar a nunca llegar de todo. Y me doy cuenta que con los años estoy tartamudeando cada vez más. Entonces, porque es como que la idea que no cierra, ¿no? La idea que siempre se me queda flotando, y la idea de constelación, bueno, es un poco esa idea de que no cierra, ¿no? ¿Dónde termina la constelación? Pareciera cerrada, pero en el medio se abre como un tartamudeo. Bueno, quería arrancar así, como decía, hablando con los dos libros, porque bueno, me gustó mucho tu quipu. La idea del tartamudeo que trabaja, y la idea también de salir de una serie impuesta para armar otras series literarias u otras relaciones donde la ficción pueda ser leída no de una manera, sino de varias. Y también no homologando y salir, quiero decir, las lecturas feministas o las constelaciones nos permiten salir de ese debate, para mí muy infructífero, de la vida y la obra, ¿no? A mí me parece que ese debate, que lo tomamos muy en serio, vida y obra, me parece absolutamente absurdo. Me parece absurdo equiparar una obra literaria a una vida, pero no por la relación, sino porque apaga la lectura, ¿no? La idea de relacionar vida y obra deja la lectura y a la vitalidad de esa lectura un poco apagada. Entonces me gusta pensar en otras series. No necesariamente la gente que leo es feminista, incluso algunas reniegan de eso, pero mi lectura tiene esa vitalidad. Y bueno, a mí
siento que Kipu me da la razón un poco, o lo leo como que me da la razón. Como parte de la constelación. Como parte de la constelación, exacto. Ahí me quedo pensando algunas cosas, Gaby, porque vos dijiste tartamudeo y yo pensaba quizás no el tartamudeo, sino el balbuceo también, ¿no? Esa palabra que está buscando dónde encontrarse, va dejando todo abierto. A mí siempre me divertía mucho una observación de un muy clásico Borges, que decía la diferencia entre cómo hablamos los argentinos, las argentinas y las o los españoles es que los españoles hablan como si no hubiera lugar para la duda. Y esa expresión es muy interesante porque es cierto que hay algo de la oralidad argentina y quizás aún más de la oralidad femenina y feminista argentina, que es esa pausa donde entra el balbuceo, la duda o el desplazamiento. Y pensaba cuando decías eso, que también en lecturas feministas vos, esta imagen de las constelaciones funciona también como el permiso para irte a jugar a otro lado, ¿no? Y que el balbuceo también es el tiempo que te das cuando estás hablando para reorientar el discurso. Digamos, cuando empezás a... ¿no? Respirás un poco, das un poco de vueltas, repetís un poquito para reorientar hacia dónde vas a ir, ¿no? Y me parece que cuando vos construís las constelaciones, es todo el tiempo construir ese territorio en el que te das permiso para ir buscando otros sistemas de afinidades y al mismo tiempo que pueden ser arbitrarias, pueden ser alocadas, pero que tienen una característica, y que yo lo veo siempre en tus trabajos, y me dio risa que dijeras divulgadora y no académica, porque sería el mayor elogio a la divulgación, digamos, que es decir, ¿qué sería divulgar? Hacer posible que muchas personas se enteren, se entusiasmen, se convenzan y salgan con ganas de ponerse a leer. Digo, me parece que lo que estás haciendo con las constelaciones es contagiar, ¿no? Producir ese juego, ese sistema de afinidades para que alguien tenga ganas de agarrar quienes no lo leyeron. Yo recomiendo mucho el libro de Gaby y el anterior también, pero le contaba hoy, entre mis intereses de ir a la feria, a recorrer algunos puestos, era encontrar algunas cosas que ella menciona y no conocía. Y ese me parece que es el gesto de amplificación, de juego que tenemos con la literatura, que es poder hacer con los textos, hacer partícipe a quien está leyendo estos libros del entusiasmo que quienes escribieron tuvieron con una serie de lecturas. ¿Por qué? Porque lo que queremos contagiar finalmente no es otra cosa que el deseo que nos activa la lectura. Y por lo tanto, que quien está leyendo este libro vaya hacia otro libro. A mí me parece que en ese sentido hay algo de la metodología de la divulgación que a mí me parece especialmente interesante, pensándola como deseo, excursión, juego, y también amabilidad con quien lee, de decirle no necesitas saber todo esto, no necesitas tener una biblioteca atrás, podés acercarte con lo que tenés y querés, ¿no? A los libros, que me parece que eso también es una definición de qué significa leer. A mí me encanta la idea de contaminación. Y en el 2018, cuando sacamos Lecturas Feministas 1, que es otra idea, ¿no? Diferente a Lecturas Feministas 2, yo decía que a mí me parecía que la lectura se mueve como un virus, ¿no? Dentro del movimiento de mujeres, en el sentido de la contaminación. Yo creo en que la lectura contamina una lengua, ¿no? Que lo que sucede, que una poesía que se está escribiendo, un poema que se está escribiendo, una poética, contamina de una manera casi invisible esa lengua. Y además también creo mucho en el contagio de esta idea de lee esto, ¿no? Nunca me fui de una asamblea o de una charla con amigas y me dijeron, no, lee tal libro, andate con este libro, ¿no? Y a veces preguntan, bueno, ¿cómo se arma una biblioteca? Yo creo que la forma de armar una biblioteca es la amistad principalmente.
La primera forma es la amistad. ¿Es la facultad? Sí, también es la facultad, pero es también el pasillo de esa facultad, es el paratexto, lo que sucede fuera de ahí. Y ahí se arman como recorridos creativos que están por ahí fuera de un plan o de un taller, ¿no? Los talleres toman un poco. La Argentina tiene una gran tradición tallerística, especialmente de talleres de lectura, ¿no? No sé si en otros países o comete una argentinidad de decir tenemos muchos talleres, pero creo que la Argentina tiene muchos talleres de lectura y también en los talleres de lectura se arman como recorridos y constelaciones. Cada profesor da una línea de autores. A mí me gusta esa idea de la contaminación lectora, del contagio del deseo, que creo que es literaria y creo que también es política, en el sentido de la militancia, ¿no? Me siento, a veces hay militancias que me contagian. Veo esa impronta pasional, esa impronta y me contagia y quiero militar, ¿no? Igual que cuando alguien me explica con pasión un libro y quiero leer ese libro. En eso sí veo que es ese contagio y después, bueno, como a los que nos gusta la poesía siempre está el detective salvajes, de encontrar a la poeta, al poeta que nunca leyó. No sé, porque es una característica muy del lector y de la lectora de poesía encontrar eso, ¿no? Y decir, encontré esta poeta que no leyó nadie. Y eso es como algo muy, muy hermoso que pasa y un poco siempre, bueno, me pasa acá, bueno, creo que Susana Mucio Sáenz Peña, que es de la que hablábamos antes, que es una autora que yo me encontré, la autora debutante más vieja de la historia argentina, sacó su primer libro a los 92 años, en Cuenco del Plata, que creo que está viva en algún lugar, si alguien la conoce, busquen, Susana Mucio Sáenz Peña. Y me fasciné con sus cuentos, se volvió uno de mis libros de cabecera, un libro muy pequeño que se llama La Sonrisa Secreta, que tiene 4 relatos, y bueno, también eso, como los detectives salvajes, una vez que encontrás a esa poeta desconocida, querés compartirla, ¿no? Ese fue el libro que fui a buscar a Cuenco del Plata antes de venir para acá, porque precisamente nunca había escuchado hablar de Susana Mucio antes de leer el libro de Gaby, y me pareció que era... ahora necesito leerla, y no estaba el libro, lo cual es parte también de los problemas, ¿no? Lees algo, lo querés ya y eso no está accesible, así que ya lo conseguiremos. Pero quiero retomar una cosa que decías, Gabriela, el contagio. Me parece interesante que haya aparecido esa palabra ahora, cuando venimos de un momento en que la palabra contagio, estamos atravesando todavía un momento con la pandemia donde la palabra contagio se pone en escena en un sentido amenazante y produce sistemas obliga a lógicas de distanciamiento, de cuidado, de protección, etc. Volver a recuperar la palabra contagio en otro sentido. Contagio de entusiasmo, contagio de ganas, contagio de lecturas, contagio de espacios, también me parece que nos permite pensar de un modo más hospitalario, también revisando esa palabra, ¿no? Digo porque creo que uno de los desafíos que tenemos, y para eso, para quienes somos lectoras, me parece que atravesar situaciones como el aislamiento o la pandemia siempre es un poco más sencillo que para las personas que no tienen la desesperación por leer. Porque todo rato que tenés podés encontrarte dialogando, conversando con esas personas que escribieron los libros y dialogando con esos libros, pero al mismo tiempo me parece que nos queda ahora la necesidad de empezar a revalorizar, recuperar y transitar de nuevo todas las palabras, todas las lecturas, construir una hospitalidad y también pensar cómo hacemos para narrar el dolor, ¿no? Digo, porque me parece, algo que a mí me parece cuando estaba leyendo tu libro, también todo es, cada vez que ponemos feministas, se nos asocia a un mundo muy feliz. ¿No? Se nos asocia al mundo feliz de las movilizaciones, los encuentros, las marchas, las asambleas, la construcción colectiva, etc. Bueno, ¿cómo hacemos
para pensar nuestros feminismos ahora en esta nueva escena, ¿no? Sí, yo creo que también se nos asocia con una manera de vivir la felicidad también, siempre con esa cuota de resignificación, ¿no? Del dolor, ¿no? Quiero decir, lo narro un poco cuando, en el capítulo cuando cuento, esa lectura del Ni Una Menos en el Museo del Libro de la Lengua, ¿no? Que fue una reunión, una manera de encontrar alguna palabra al dolor, ¿no? De encontrar una frase, de reunirse. Yo creo que ahí hay dos espíritus. Primero, este primer espíritu de resignificar la palabra. Creo que es un ejercicio de los feminismos, ¿no? Como dice María Moreno, una manera, a mí me gusta decir el feminismo, pero bueno, son los feminismos también. Pero que es una práctica feminista, por decirlo de alguna manera, esa resignificación sin perder las dimensiones que esa palabra, digo, el contagio tiene la dimensión de lo que vivimos, pero también tiene otras dimensiones. Las palabras tienen muchas dimensiones. Hospitalario también, ¿no? Hospitalario es lo que, sí, es también brindarse al otro, ¿no? Dar lugar al otro es también hospitalario. Y también creo que me parece que tenemos que volver y revisar en la propia historia que las militancias y la felicidad o el grito de felicidad que le poníamos, en realidad que estábamos pidiendo derechos para que menos mujeres mueran, ¿no? En la clandestinidad por un aborto, en la cantidad de femicidios, siempre está esa doble dimensión. Y por eso y vuelvo al inicio, por eso convive esa dimensión, no puede sino subsistir en un balbuceo, ¿no? En algo que se abre en una palabra no terminada, ¿no? Esa combinatoria del pedido feliz o del pedido festivo, no feliz, por algo que es el dolor, no puede sino vivir en una palabra rota, en una palabra quebrada, no terminada del todo, porque abre una dimensión también a lo que no está dicho. Yo creo que nos esperan esos momentos de palabras, de dimensiones diferentes, pero también palabras quebradas, donde obviamente vamos a tener que encontrar no las formas que ya usamos, sino otras formas. Y esas formas también se ven un poco en la praxis, no que las pensamos antes de que sucedan, sino que se van viendo en la dinámica de seguir insistiendo, como en la poesía, ¿no? Hoy insistimos una vez más en la presencialidad. A mí un poco me da una esperanza sobre la condición humana, ¿no? Nadie se quedó con el Zoom como diciendo, qué fantástico, me puedo comunicar con Noruega a esta hora, o me están viendo ahora en Dinamarca. No, nos parece más fantástico encontrarnos con nuestro vecino, encontrarnos con el que vive a 10 cuadras de casa, ¿no? Esa dimensión me parece que también tiene que tener como un espacio para pensar. Entonces decían, ahora se instala, bueno, no, en esta feria hay charlas online y hay charlas como esta. Sí, es un cambio interesante eso. Dijiste la palabra rota, ¿no? Y sí. Yo diría la palabra rota y las corporalidades también frágiles, porque me parece que lo que quedó como experiencia social también es la experiencia del tránsito colectivo por los duelos. Todos estuvimos todas duelando y ahí permanentemente, y al mismo tiempo con el saber sobre nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Creo, y volviendo que eso precisamente es lo que se venía amasando a los feminismos, porque ese saber sobre la fragilidad, ese saber sobre la vulnerabilidad y al mismo tiempo hacer ese ejercicio que es a la vez el del duelo y la fiesta, ¿no? Que es el ejercicio callejero del duelo y la fiesta, estaba ahí presente. Vos recordabas esa primer maratón de lectura en el Museo del Libro de la Lengua y me acordé que quizás varios lo hayan leído ayer. Circuló un texto de María Moreno, que es la actual directora del Museo del Libro de la Lengua, un texto contando su situación existencial,
corporal sensible a partir de un accidente cerebrovascular y fundamentalmente trabajando lo difícil que es recuperar la lengua después del ACV. Y me pareció ese un texto extraordinario porque me parece que recoge todo esto que estamos diciendo, ¿no? Poder volver a hablar y enunciar, no negando lo que atravesó ese cuerpo, sino diciendo estoy volviendo a empezar a escribir y puede dirigir un museo de la lengua a alguien que tiene dislexia. Y eso me pareció absolutamente fabuloso en el sentido de el acontecimiento político que significa poder hablar desde ese lugar porque nos obliga a cada quien a reconocernos en nuestra propia fragilidad, en nuestro propio balbuceo y por lo tanto también alojar con mejor disposición el balbuceo y la rotura del lesotres, ¿no? Que me parece que ese es como un episodio. Si no hacemos eso, yo siempre siento que el modo reaccionar ante eso se convierte en algo reactivo, precisamente reaccionario, ¿no? De abroquelarnos en formas más capacitistas, más endurecidas del vínculo, de exigencias, etc. Y esto me pareció que, por eso me interesaba traer el texto de María, porque me parecía que coronaba un poco lo que estábamos conversando y volvía a situarnos en el Museo del Libro de la Lengua. Exacto. Sí, bueno, ella dice que será este museo ahora un espacio también para las lenguas rotas. Dice algo así, ahora que lo recuerdo, dice, ¿no? A mí la idea de la lengua rota me interesa. Bueno, en el capítulo de la lengua lesbiana, la lengua lesbiana, ¿no? Que toda lesbiana es política, ahí busco también 3 novelas donde hay una lengua rota, ¿no? Y en momentos políticos de lengua rota. En 1976, Reina Roffé con Monte de Venus, Silvia Molloy en 1981 y La intemperie de Massú, que lo edita en 2006, pero es un libro del 2001, ¿no? Esas 3 novelas son 3 novelas que una lectura, por eso son 3 novelas lesbianas, sí, de hecho son 3 novelas lesbianas, pero son 3 novelas que exploran una lengua rota, una lengua cortada en momentos políticos terribles. El Monte de Venus, que la protagonista es una lesbiana masculina del arrabal, pobre, viene de General Rodríguez, vive en la ciudad, trata de buscar una lengua y salió Monte de Venus meses antes de marzo del 76 y fue uno de los primeros libros censurados, ¿no? Ahí la primera lengua rota que ya trabaja la protagonista de Monte de Venus. Y después la lengua cortada de En breve cárcel de Silvia Molloy, una mujer que trata de escribir, ¿no? Esa novela es la imposibilidad, y es medio exasperante la novela, la verdad hay que decirlo, porque es una mujer que está esperando a otra mujer que es la ex de su ex, ¿no? Que está esperándola y trata de escribir y trata de narrar esa historia. Entonces, en 1981, ya la salida del horror, no poder explorar ese horror. Y después, esa autoficción de Gabriela Massú, que trata de explicar el quiebre del 2001 en las relaciones personales. Y pienso que ahora nos espera, podríamos marcar otro hito, ¿no? Como la pandemia, como el 2021, para la aparición de esas lenguas quebradas, no solo las relecturas, sino, bueno, habitar ese hiato que se abre. A mí me emocionó mucho, lo leí el texto de María, porque justamente, bueno, abre otra etapa, ¿no? A veces son también necesarias algunas palabras, decir lo que nos pasa para que se pueda abrir otra cosa, ¿no? Como quebra, como dice, bueno, hasta acá, no por marcar un punto, como digo, no hay un punto final en la lectura ni en la lengua. Hay como siempre, como ese respiro del que hablábamos al inicio, para volver a decir por ahí de otra manera. Sí, ahí, ¿qué hace la lengua? Porque una lengua está rota y vos señalabas esos momentos, ¿no? El 2001, para Massú, la dictadura. Pero quizás también hay otros modos en que la lengua está rota, en momentos que aparece no estarlo, porque pensaba,
por ejemplo, los momentos que no son de excepción y que sin embargo, es decir, no son de suspensión de las garantías, de los derechos, de la vida institucional, etcétera, y que sin embargo aparece una primacía de formateos de la lengua que también expulsan la posibilidad de la sensibilidad. Digo, el funcionamiento pleno de ese orden que incluso impediría esas ficciones, ¿no? Porque me parece re interesante esto que trajiste, porque aparecen esas ficciones en momentos de conmoción y de resquebrajamiento del orden, y no cuando el orden está funcionando como si no tuviera problemas, ¿no? Entonces, ahí pensar si el momento más restrictivo, más sórdido, no estaría precisamente cuando no lo advertimos, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, también es una visión como potente y muy vital, ¿no? Es decir, en el momento de restricción aparece. A mí me sorprende también cómo aparece la ficción, ¿no? Con más fuerza, más que el relato, más que ¿no? lo realista. Bueno, a mí me gusta mucho también que me hace pensar mucho en esto, volver a la década del 30, ¿no? Bueno, ese debate que había entre las escritoras realistas como Rosa Bernique, la rosarina que narra por primera vez una villa miseria, y Fina Guayaber, ¿no? Que escribe una novela que es tildada por el Partido Comunista de burguesa, formalista y burguesa, porque era muy surrealista, ¿no? Entonces también como esos momentos de restricción o de mayor libertad no es que hay una receta para que impacten, ¿no? Sino cómo se va moviendo ahí, insisto, sin comparar vida y obra, sino comparando clima, porque lo que una lengua también da, lo que una lengua da en la lectura o en la escritura, más que una receta es un clima, ¿no? Una está en un clima, porque es la escucha, ¿no? En el clima de una lengua, en el clima de un poema, en el clima de un libro y también en un clima social, ¿no? Uno siente, ¿viste? Este clima social, bueno, por más que no sepa qué pasó ayer en el Senado de la Nación, qué leyes se aprobaron, una siente cuál es el clima. Por más que no sepas cuánto está el dólar, a cuánto cerró el dólar, ese clima se vive en la calle. Yo creo que también pasa algo así con la literatura. Hay una escucha del clima. Bueno, ahora me fui lo del clima, no me acuerdo por qué, pero volviendo a esto de lo restrictivo, de cómo aparecen cómo se da ese juego por ahí paradójico de lo que pareciera una lengua más libre en momentos de más restricción. Yo querría agregar una cuestión pensando en lo que estabas diciendo recién de qué momentos interesantes y también en qué es algo que, cómo una época construye sus sistemas de lectura y también las condiciones de visibilidad, ¿no? Porque todas estas autoras que estás mencionando también empiezan a ser editadas porque hay un conjunto de editoriales que tienen, que encuentran en lectoras y fundamentalmente lectoras un interés por construir una genealogía, una biblioteca feminista o una biblioteca de mujeres, que no sería exactamente lo mismo una biblioteca de mujeres que una biblioteca feminista, y porque sabemos que no por pertenecer a un género determinado por la distribución sexogenérica, el reparto de lo sensible, necesariamente es feminista, pero sí es feminista el esfuerzo de reconstruir esa biblioteca, ¿no? Esa tensión, a mí siempre me parece una tensión interesante entre el mujer y el feminista, como una tensión a pensar, y como algo que está como esfuerzo político, cómo construimos esa biblioteca, y también qué preguntas nos abre, porque una pregunta que te haría a vos, que venís trabajando esto, ¿hay algo que diferencie a la literatura de mujeres como marca particular? Porque uno podría decir, bueno, es la literatura que no estuvo ocupando el centro del canon, ¿lo sabemos? Y es claro porque lo ves en las antologías, lo ves en los sistemas de premios, etcétera. No es el centro del canon.
pero ¿qué sí tendría en términos afirmativos esa literatura, ¿no? No, yo no creo que haya una diferencia, ¿no? A mí me parece que Raina Roffé, por ejemplo, es una autora, una literatura tan fuerte o me hace pensar en el frasquito de Luis Guzmán, ¿no? Es decir, tampoco es que es un canon total el frasquito de Luis Guzmán, pertenece incluso a un lado B de lo que fue el canon literario de la década del 60, ¿no? Se la rayaba Luis Guzmán, ¿no? Ese frente literario de esos años. A mí la novela de Raina Roffé me hace pensar eso. Ahora, ¿por qué el frasquito es más conocido o entró incluso en un canon B más que la de Raina Roffé? Entonces ahí entran a jugar dos cosas, ¿no? No hay nada en la literatura que los aparte, pero sí ahí sí vale para la entrada al canon el nombre propio de quien firma, ¿no? Entonces, después, cuando el ejercicio feminista quiere reponer esos nombres propios, se encuentra con el mismo debate por el que fue excluido. Es decir, a mí no me importa que sea mujer o varón quien escribe, me interesa la literatura. Bien, pero esa literatura sí fue excluida por quien firmaba. Entonces sería muy poco ético no jugar la misma ficha cuando se intenta poner esa literatura, si fue por el nombre propio lo que la excluyó, ¿no? Entonces sería una desigualdad. Ahora están entrando por el nombre propio cosas que no tienen mucho valor literario, y sí, también sucedió antes, ¿no? También sucedió antes, donde por ese nombre propio entraba la literatura, lo que llamábamos aquellas literaturas que quedaron excluidas por el nombre propio. La literatura es una forma de exclusión, también una exclusión clasista, ¿no? ¿Qué lengua o qué no lengua entra en la literatura? O a qué llamamos una novela bien escrita o mal escrita, y en ese bien escrito o mal escrita también se juega algo del clasismo de la lengua, escribir bien, no escribir bien. Ese también es un debate que para mí trae la práctica feminista de la reposición de las bibliotecas. La respuesta para mí es que no hay una diferencia. No existe la diferencia de literatura por mujeres o por varones. Existen lenguas, ¿no? Se ve la potencialidad de esa lengua que se trae. Y los sistemas de exclusión de literatura dependen más del nombre propio que de esas literaturas. Pero no creo que haya una diferencia. Pero a mí me gusta la práctica feminista de armar anaqueles, porque es una herramienta política el anaquel, ¿no? Dice, bueno, en las librerías ahora hay literatura queer, literatura LGTB. Bueno, no me cae muy bien, pero pero me cae bien que esté el anaquel. Digo, para mí es una herramienta de discusión. Después la destruimos, bueno, sí, la destruimos, la criticamos, pero a mí me gusta que esté. También me gustan, ¿no?, aquello que se llamaba en los 80 literatura de mujeres, ¿no? Isabel Allende, todo eso. También me gustaba esa discusión. Había algo ahí interesante y se armó un canon muy despectivo, ¿no?, por la gente bien leída, que decían esas novelas, ¿no? Como, bueno, en una época también se decía lo de Corín Tellado, esas cosas despectivas que Manuel Puig viene a solucionar esa discusión. Pero no creo que haya una diferencia, sí creo que lo que disputamos son los sistemas de exclusión. Interesante esa otra biblioteca, porque vos nombrabas eso, Isabel Allende o Cristina Bajo, ¿no? Todas... Esa es la literatura de mi mamá, por ejemplo. La literatura que leía mi mamá. Mi tía leía Corín Tellado. O sea que esa es mi educación sentimental, quiero decir. Estrictamente hecha sobre la base de estas escritoras. Pero que efectivamente, porque la diferencia que habría es que construyen una lengua que es una lengua que pone códigos de qué es lo femenino. En realidad, y podría ser escrita por varones o por mujeres, porque lo que está en juego ahí es el código de interpelación a las lectoras en función de una cierta narrativa que es sentimental, que es afectiva y que es heroizante al mismo tiempo, ¿no? Digo, tienen esa característica. En el plano del ensayo,
por ejemplo, hay una crítica literaria, Marie-Louise Prat, que sí tiene una hipótesis sobre el ensayo latinoamericano, que es muy interesante, porque ella lo que dice es, cuando nos preguntamos por ensayistas en América Latina, muy rápidamente, si nos preguntamos más o menos, vamos a decir Sarmiento, Martínez Estrada, Freire, Gilberto Freire, ¿no? El pedagogo, el Ortiz, Mariátegui, ¿no? Dice, tenemos una lista de 10 y no solo que más o menos los conocemos, sino que cualquier antología que agarremos de ensayo latinoamericano, vamos a tener esas 10 personas. Y ninguna mujer. Entonces, ella hace una pregunta que es, ¿qué pasó? ¿No había ensayistas? ¿Se dedicaban a escribir otras cosas las mujeres? ¿No había ninguna ensayista? Y hace una lista, es como el libro de Gaby, el texto ese, porque hace una lista que te agarras la cabeza y decís, pero ¿dónde está todo esto? ¿No? ¿Dónde estaban todos estos libros? Bueno, empezás a buscar, pero ahí la hipótesis de ella es, el problema es que, ¿cómo se construye la idea de canon? Porque en general se sostiene que estos 10 o 15 como, ensayistas son los ensayistas relevantes porque todos escribían ensayo de interpretación ensayo nacional o ensayo de identidad. Entonces, como el canon, lo que es valioso o no valioso, se define en función de eso, solo los que escriben eso entran dentro del canon, o sea, dentro del campo de la legitimidad. Todas las ensayistas mujeres siglo XIX y mediados del siglo XX no escriben ensayo de interpretación nacional, sino lo que Prat llama ensayo de género, es decir, ensayo de denuncia sobre las condiciones en las que están las propias mujeres en América Latina o en cada una de las naciones. Como el canon se construye sobre el otro, entonces lo único valioso es lo otro. Y es muy interesante esa versión, ese desplazamiento que hace porque te obliga a preguntarse cómo se construye la idea del qué tiene valor, qué tiene calidad, qué no lo tiene, y palabras que aparecen como si estuvieran enunciando algo del orden del objetivo, se revelan como productos de un ejercicio también de un ejercicio de poder que tiene que ver con la desigualdad jerarquizante entre los géneros, ¿no? Bueno, ahí también creo que está muy bien porque entra el diálogo de la época ¿no? De la época con el imaginario que se instala como literario o no literario, ¿no? Vuelvo, ¿no? a la década del 30, la aparición de Editorial Claridad, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se instalaba como literario, hay la idea de un realismo extremo, entonces todo lo que fuera una ciencia ficción de esos años no era considerado como literatura. La idea de cómo dialogan los imaginarios literarios con la época también tiene que ver con los dispositivos, eso de lectura, ¿no? ¿Qué literatura o qué imaginario te interpela? Bueno, y yo pienso en esto cuando pienso en Donna Haraway, Conseguir con el problema, ¿no? Que ella dice, bueno, hay que crear otros imaginarios, otras ficciones especulativas para pensar. Y yo no puedo sino leer una interpelación a quienes escribimos, ¿o no? Es decir, bueno, ¿qué estoy escribiendo? No porque haya una receta, pero ¿qué es lo que estoy escribiendo? Seguramente en la charla anterior se habló, ¿no? de la literatura del yo, ¿no? O hablamos de lo que es la literatura del yo, o la propia vida narrada, si eso pudiera existir, ¿no? Si fuera tan fácil. La primera pregunta de la literatura del yo que me preguntaría es si puede ser narrada una vida. Si eso que leo es realmente una vida, ¿no? Pero bueno, tengo mis dudas. Si una vida puede ser narrada tan directamente. Y en ese sentido, bueno, ahí entra la creación lectora, ¿no? Lo que los lectores imponen, imponen. Había un mercado para esas mujeres, para Isabel Allende, había un mercado. No era un mercado prestigioso, había un mercado. Creo que en el caso de las ensayistas sí no había ningún mercado.
como en el caso de otras que realmente fueron escondidas, porque ahí había otros dispositivos lectores que no daban lugar a eso. Y bueno, en ese diálogo, bueno, es un poco insondable también, pero es posible de leer. Sí. Las lenguas menores, ¿no? Me parece que ese es el tema. Y esas lenguas menores, las lenguas, digo, no me quiero poner afrancesada, pero esas lenguas que se hablan en un tono desviado respecto de la lengua dominante, o en un tono que no es, o en el modo menor, ¿no? de una lengua. Por eso vos mencionaste recién la cuestión de la clase, pero también todas las lenguas que surgen del carácter bilingüe de las personas o del origen de lenguas maternas que no son la lengua dominante de un territorio. No pensemos ahí la fuerza de todas la fuerza y las dificultades también para convertirse en literaturas legítimas de todas las personas de los textos o escritos de las personas que pertenecen a los pueblos originarios, ¿no? Ahí, digo, esta escena, por eso a mí me parece que dentro de las cosas que podemos decir terribles sobre la época que vivimos, que no me caracteriza el optimismo sobre el devenir del mundo, pero sí hay un aspecto que está bueno, que es una especie de apertura sensible, digamos, a esas lenguas menores. Que eso no está, digamos, no hay una afirmación dentro del campo cultural de una legitimidad que ya esté cerrada y que organice jerárquicamente el resto, sino que circulan estos mapas mucho más heterogéneos, ¿no? Creo que sí, creo que esa puerta que se abre, esa sensibilidad, también es un poco, voy a tocar algún tema para encender un poco la audiencia, también entra, por esa sensibilidad, también entra a veces a lo literario cosas que no nos quedan, ¿no? No sé, que no nos queda. Por ejemplo, el instant poet, ¿viste? Que ahora son poetas. ¿No sabías lo del instant poet? Soy Es muy grande buenísimo. yo. Es buenísimo lo del instant poet. Pequeños, para mí no poemas, pero pequeñas como frases que entran a las redes como poemas, ¿no? Y son leídas como poemas, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante que se juega, porque hay una sensibilidad de decir, yo quiero que esta frase sea un poema. ¿No? Es simplemente una frase, pero yo en Instagram es un poema. Y después va al libro, ¿no? No es un poema que se escribió en mi diario íntimo, después lo puse en un libro y después lo instagramié, sino que es el circuito, hay amigos míos clavándose puñales. ¡Ah, qué espanto! Esto no es poesía. Están matando la poesía. Bueno, si hubiera sido tan fácil matar la poesía, lo hubieran matado de Safo antes, ¿no? No es tan fácil matar a la poesía. Tranquilidad. Traigo tranquilidad. No es tan fácil. No creo que una red social mate la poesía, pero sí esta interpelación que creo que también es parte, es una teoría que deslizo ahora, ¿no? De esta apertura de lo que hacemos entrar en lo literario o no hacemos entrar en lo literario, de lo que hacemos entrar en lo que está bien escrito o no está bien escrito. Un chiste entra en la literatura, no entra en la literatura, un chiste, ¿no? Simplemente porque yo digo esto, ¿no? Un microrrelato, es un microrrelato que entonces se pone en tensión todo el tiempo y lo veo en las redes y parto de los instant poems, ¿no? De los poemas en Instagram, que hay toda una, donde sí ahí hay una interpelación. Pero a mí me parece que eso está bueno, aunque se pongan los poetas de prestigio, se pongan nerviosos, me parece que ahí hay una interpelación a qué dejamos pasar. Bueno, para mí ahí se va a traficar algo bueno también. Se van a traficar un montón de literaturas que fueron corridas del canon porque estaban mal escritas o porque pertenecen a otras lenguas, también con mucho optimismo, lo digo. Yo sí soy, también digo con mucho optimismo, no sé en qué va a devenir, pero abrir la puerta de lo literario hace ingresar a muchas cosas y también creo que crea esa sensibilidad. A mí me gusta que digan, leo poemas, a ver qué estás leyendo y sí, bueno, sí. Me encanta que digas que es un poema, no que estoy leyendo un posteo.
que sea reconocido eso como poema. No sé, te anoticio de lo que está sucediendo. Es terrible. Es terrible para vos. No, cada vez que salgo, no, es que cada vez que salgo de mi burbuja me encuentro con cosas nuevas. Cosas que no advierto que existen. Sí, Instant Poet. Y tengo Instagram. Ah, bueno, pero yo te voy a pasar Instant Poet. Me digo, a mí lo que me parece terrible es eso, que sentirme una persona de una edad avanzadísima que no termina de comprender los nuevos registros discursivos. No, pero sí, cuando te escuchaba narrar esto, es que es algo, y no es para ponerme teórica, después, con lo cual van a abonar la idea de mi no pertenencia al mundo de las redes, pero es lo que se suele llamar el momento post-autónomo del campo artístico, ¿no? ¿Y qué es post-autónomo? Cuando ya no hay instituciones que regulen, instituciones que sean instituciones académicas, críticas, galerías, opiniones, que definen, el campo de las reseñas, que definen esto vale, esto no vale, esto es poesía, esto es arte, ya no. Lo cual abre otro conjunto de experiencias muy diversas, muy distintas y que obliga también a ejercicios diferentes con eso. Por eso tampoco lo que me parece que también sucede es, vos decías, no hay posibilidad de que una vida sea narrada, ¿no? Y al mismo tiempo, todo el tiempo, las redes sociales son la narración de la vida y la puesta en escena de la vida, que parecemos dandis del siglo XIX, ¿no? Todo el tiempo con la expectación de construir un modo de aparecer ante los demás, ¿no? Bueno, todos esos cambios, por supuesto, son las condiciones materiales en las que florecerán las nuevas literaturas y las nuevas artes. Y como siempre, florecerán miles de flores, algunas más bellas, que nos parecerán más bellas que las otras, ¿no? Para mí lo que como ya llegando a un tono y un clima final, creo que lo que sí tenemos que disputar no es el contenido de anaquel, sino que ese anaquel exista, ¿no? Que sostener esos anaqueles, hacerlos más grandes, sostener esas bibliotecas y pensar de qué manera hacemos ingresar más nombres, más intersecciones al campo de lo que llamamos literario. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede romper las lenguas rotas de las que hablamos al inicio y cómo hacemos más diversa esa lengua a la que nombramos, a esa lengua que van a crear libros que después vamos a poner en algunas bibliotecas o en algunos anaqueles, pero creo que la disputa es siempre hacer más grande esas bibliotecas, ¿no? Sí, hacer más grande la biblioteca y lo que me parece que es poner el pie en toda puerta para que entren más. Más lectoras, más lectores, más escritoras, más escritores, pero que el esfuerzo siempre sea dejar el pie para que no se cierre, ¿no? Al final terminamos muy optimistas. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.